Muy buenas noches, ingeniero Patricio Arroba. Les saluda Robinson Machado. Vamos a hacer una pequeña presentación que el tema en sí es los diferentes modos de comunicación que ya hayan sido vistos en la clase. En este módulo sería transmisión paralela. En esta transmisión paralela por varios bits se envían simultáneamente con un solo pulso de reloj. Es una manera rápida de transmitir ya que se utilizan muchas líneas de entrada y salida para transferir datos. Conectan de un pin a otro pin, por ejemplo, del sender envía, recibe de D7 a D7, de D6 a D6. En sí, esa es la paralela, transmisión paralela. Transmisión en serie. En la transmisión en serie los datos se envían poco a poco de un ordenador a otra forma bidireccional. Cada bit tiene su frecuencia de pulso de reloj. 8 bits que se transfieren a la vez con un bit de arranque y otro de parada, normalmente conocido como un bit de paridad. Es decir, 0 y 1 respectivamente, para la transmisión de datos de una distancia mayor. Ya se utilizan cables de datos que consiste en un cable de 9 clavijas en forma de D para conectar los datos en serie. Aquí como podemos ver la comunicación entre ceros y unos entre ordenadores. Conexión asíncrona. Este modo de transmisión se caracteriza porque la base de tiempo del emisor y receptor no es la misma, empleándose un reloj para la generación de datos en la transmisión y por otro distinto para la recepción. En este tipo de transmisión, la información se transmite por palabras, bytes o conjuntos de bits, estando precedidos estos bytes o por un bit de arranque o start y finalizando con el menos bit de parada o stop, pudiendo ser también uno de 1,5 o 2 bits. Como podemos ver aquí, el emisor y el receptor están en un envío de datos. Por ejemplo, aquí dice byte de arranque y byte de parada, entre 5, 1,5 o 2. Conexión síncrona. En transmisión síncrona se envía, además de los datos de la señal de reloj. De esta manera el receptor se sincroniza con el emisor y determina los instantes significativos de la señal que recibe. Los datos se transmiten de manera consecutiva entre el emisor y el receptor, con un flujo constante que viene determinado por la señal de reloj de sincronismo. El sistema de unidad de control y centralizado. Como podemos ver aquí existe un diverso de subtemas de lo que abarca el sistema de control y descentralizado, como por ejemplo el sistema de detección de incendios y sismos, el sistema de extinción de sismos, el sistema de administración de energía eléctrica y lumínica, el sistema de utilización de combustibles, el sistema de aguas sanitarias, el sistema de climatización, el sistema de correo neumático, el sistema de gases clínicos, los ascensores y montacargas, sistema centralizado de televigilancia, el sistema de respaldo de energía eléctrica o grupos electrógenos, el sistema llamado de enfermería y sistemas de altos parlantes musical y ambiente, y riesgo automático y piscina temperada. Aquí, por ejemplo, podemos ver un sistema, en sí el internet del firewall hacen una conexión entre las computadoras, aquí la interfaz gráfica, las aplicaciones remotas y el análisis de la energía y la excepción y el reporte de excepciones. Aquí ven que en sí el firewall conecta con todo eso, con un building de automatización, una planta de control, energía. En sí, estos son como PLCs y estos son los que los controlan. Aquí con el firewall a través del internet se puede llegar a controlar un DVR, que son de las cámaras de seguridad, y todo eso en sí. Otros medios de transmisión de datos. En este caso tenemos los pares trenzados, que consisten en dos alambres de cobre aislado que generalmente miden de 1 milímetro de espesor. Los alambres se entrelazan de forma de helicoidal, como en una molécula de DNA. La forma trenzada del cable se utiliza para reducir la interfaz eléctrica con respecto a los pares cercanos que se
encuentran a su alrededor. Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para la transmisión analógica como digital y su ancho de banda depende del calibre del alambre y la distancia con la que ocurre. En muchos casos se pueden obtener transmisiones de varios megabytes a pocas distancias de kilómetros. Como podemos ver aquí, estos son los colores, tienen tres colores, azul, naranja, café y verde. Ese es el cable, el par trenzado, que normalmente lo conocemos. El cable coaxial. El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro que en su parte central, es decir, se constituye de un núcleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. Este material aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de plástico protector. Este, por ejemplo, tiene el núcleo y el dieléctrico, que es este blanquito como pastita. Esta es la malla de hilo trenzado y la cubierta exterior. Esto normalmente lo podemos ver en lo que son el TV cable en sí. Ahí se ve el cable coaxial. La fibra óptica. La fibra óptica es un cable de fibra óptica que consta de tres secciones concéntricas. La más interna del núcleo, la más interna del núcleo, que consiste de una o más hebras de fibras hechas de cristal o plástico. Cada una de ellas lleva un revestimiento de cristal o plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La capa más exterior que recubre una o más fibras debe ser de un material opaco y resistente. En sí, la fibra óptica son fibras de vidrio que literalmente su medio de transmisión es la luz y por ahí circulan una gran cantidad de datos. Hoy en día es uno de los métodos usados y favoritos por las industrias repartidoras de servicios de Internet. Vamos con las partes de las especificaciones del RS232. Las especificaciones del RS232 es un estándar complejo, es decir, que asegura la compatibilidad entre host, entre el anfitrión y el sistema periférico mediante especificaciones de niveles y señales y voltaje, configuración del cableado de los pines, la mínima cantidad de información y control entre el sistema host y los periféricos, a diferencia de otros estándares los cuales específicamente unifican únicamente las características eléctricas de una interfaz dada por RS232, hace referencia tanto a sus características eléctricas. Un RS232 literalmente es el cable VGA, es parecido al cable VGA que tenemos para conectar las computadoras antiguas. Por ejemplo, tiene esta serie de pines y estos tornillitos que uno enrosca para conectar. Tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, 9. 9 en sí no son 9 pines y cada pin tiene tiene una propia función en sí. Las especificaciones eléctricas. Las características eléctricas del RS232 incluyen especificaciones de voltaje, de velocidad, de cambio de los niveles de señal e impedancia de la línea. El original RS232 fue definido en 1962. Esto fue antes de los días de la lógica TTL, con lo cual nos ha de extrañar que el estándar no utilice niveles lógicos TTL, 5 voltios y terra. En cambio, el nivel alto para el driver de salida es definido en un margen de entre más 5 voltios y más 15 voltios, mientras que un nivel de bajo se define entre menos 3 y menos 15 voltios. El receptor han dado 2 voltios de margen de ruido, con lo cual los niveles de admitidos como un alto son más 3 voltios a más 15. Y un nivel bajo es entre menos 3 y menos 15 voltios. Como pueden ver, estas características son muy directas en cómo trabajan las especificaciones del RS232. Entonces, pasamos a la siguiente, que son las especificaciones funcionales. Las características funcionales nos hablan de las funciones que desempeñan las distintas señales que son usadas por la interfaz estándar. Estas señales están divididas en 4 diferentes categorías, comúnmente en datos, control y temporización. La tabla 1 ilustrada de las señales que son diferentes entre las
norma RS232. Como pueden verse, allí existen un número considerable de señales definidas por la norma. Este conector literalmente tiene una gran variedad de especificaciones que en sí la hacen muy peculiar y su función es demasiado, abarca demasiados puntos en sí. Las especificaciones mecánicas. Eh, el tercer área cubierta por los que concierne al RS232 es la interfaz mecánica, en particular la RS232 especifica un conector de 25 pines. Ese es el tamaño del conector mínimo que se puede acomodar todas las señales definidas en la porción funcional de la norma. La asignación de pines para este conector se muestra en la figura 2. El conector para el equipo DC es macho, mientras que el conector para el equipo DT es una hembra. Aunque el RS232 especifica un conector de 25 pines, debe montarse a menudo que este conector no se usa. Aquí, por ejemplo, vemos estos 5 pines que en sí tienen su descripción y señal. Hay cada quien, aquí como por ejemplo dice que el pin 2 tiene una señal RXD y la descripción que recibe datos. El pin 3 tiene una TXD y la descripción es que transmite datos. El pin 4 es energía de 5 voltios y el pin 5 es tierra. El pin 5 es tierra. Entonces, eso. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos a la próxima.